Gracias, Carlos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Hoy disfrutamos de una mañana agradable, fresca. Digo fresca en comparación con los días calientes que hemos tenido, ¿verdad? Es algo que a uno le llena de tranquilidad y de confort también. Pero mucho más mejor que ustedes se hayan dado cita en la casa de Dios. Dice la escritura, el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y de veras, quizás muchas invitaciones habrán recibido en muchas ocasiones, ¿verdad? Para diferentes lugares. Y quizás se decidió muchas veces por otro lugar ajeno a lo que es el congregarse con la familia de Dios. Pero cuando recibimos una invitación ya siendo creyentes, ¿verdad? Vente, vamos a alabar al Señor, pues es algo agradable, algo que causa bendición a nuestras vidas. Y es que hay algo que tenemos todos en común, que es el Señor Jesús en nuestras vidas. Él es el que nos une, el que fortalece los lazos de amistad entre Él y nosotros y para con Dios también. Dice la Escritura, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando escuché que me daban la cita para poder predicar en esta mañana, me sorprendí. Dije, ¿cómo es posible que los pastores tengan una larga lista de versículos? A mí solo me dan 2. ¿Verdad? Y no son de Monterrey. ¿Verdad? Yo soy de un ladito. ¿Verdad? Así que me escapé aún en eso, pero no en esta ocasión. Pero sin embargo, cuando leemos esta porción o estos 2 versículos, nos damos cuenta la gran riqueza que tienen estos versículos y que necesitamos escudriñar para poder asimilar más el consejo de Dios para nuestras vidas. En muchas ocasiones lo he dicho desde este púlpito y de otros también, que si de veras entendiéramos todo el significado de la muerte de Jesús en la cruz, nuestras vidas se enriquecerían aún más todavía y nuestro pecar fuera cada día menos y nuestra relación se estrechara aún más con nuestro Dios. Desafortunadamente la iglesia de hoy, y digo iglesia en términos generales, la iglesia no entiende el verdadero significado de la muerte de Jesús en la cruz. No lo entiende. Quizás se dicen cosas, han escuchado algunas enseñanzas, pero en realidad no lo han asimilado de otra forma. Como dicen por ahí el dicho, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Y en esta ocasión, como manera de introducción, pues simplemente quiero recordar un poquito lo que ya mencionaban los pastores con anterioridad. Lo que Pablo hace en esta carta, pues es simplemente presentar una defensa defendiendo su ministerio de otros falsos maestros que se van introducido dentro de la iglesia, ninguneando, menospreciando al apóstol Pablo como tal. Se decía que no tenía credenciales, no tenía cartas de la iglesia en Jerusalén, por lo tanto no debían atendérsele. Y menospreciaban hasta la misma persona de Jesús, el aspecto físico de Jesús. Tiene algo interesante el hecho de saber que el nombre el significado de la palabra Pablo, pues es bajito, ¿verdad? Y parece que así era el apóstol Pablo, una persona bajita, ¿verdad? Así que aquellos que nos consideramos bajitos nos sentimos afortunados, y aquellos que nos consideramos altos, pues necesitamos reconsiderar entonces nuestra posición también. En fin, en su defensa, el apóstol Pablo hace una exposición completa de lo que es el amor de Dios
que ya ha sido discutido y ya ha sido probado de que Dios nos ha amado tanto que lo demostró con hechos al permitir que su Hijo llegara hasta la cruz a sufrir una muerte horrible a fin de reconciliarnos con Él, restaurar nuestra relación con Dios, esa relación perdida por causa del pecado. En fin, dice, y hay algo que me llamó la atención en relación con el mensaje anterior del pastor nuestro hermano Cornelio. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, es el amor de Dios lo que nos estimula, nos impulsa, nos arroja a aceptar retos de cualquier especie, de cualquier naturaleza, con tal de salir adelante, disfrutando de una hermosa y estrecha relación personal con Dios. Es el amor de Dios lo que nos mueve, nos motiva a hacer las cosas tales como las que hicieron ayer. Digo hicieron porque no me fue posible estar en la reunión de ayer. ¿Cuántos hicieron posibles esa reunión? ¿Por qué? Porque hay algo que nos motiva, nos mueve, el amor. El amor y la compasión hacia otros que están en necesidad o han caído en desgracia. Entonces, cuando uno manifiesta y expresa ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, hay bendición. Hay bendición. La iglesia es edificada, la iglesia es bendecida y, por supuesto, los miembros de la misma se regocijan en su Dios. Muy bien. Dice que es el amor de Cristo que nos motiva, nos empuja a hacer las cosas. Y hablando precisamente de una de las acusaciones que hacían contra el apóstol Pablo, era en que, pues, ellos, los falsos maestros, se exaltaban a sí mismos. Es decir, buscaban popularidad, buscaban llamar la atención sobre ellos y restarle importancia al apóstol Pablo. Y dice que se gloriaban en las apariencias, dice Pablo, ¿verdad? Y si a esas vamos, dice el apóstol Pablo, pues entonces, pues yo tengo de qué gloriarme en la carne también, ¿verdad? Y empieza a enumerar una gran cantidad de motivos, razones por las cuales él podía sentirse una persona importante, ¿verdad? Pero sin embargo, él no lo hace de esa manera, sino solamente una muestra para dar a entender que no hay cosa más importante, ¿verdad?, que el considerarse a sí mismo, por supuesto, a los ojos de Dios, y como desde que Dios nos alcanza, Dios empieza a hacer una labor de transformación en nuestra vida, de tal manera que cambia por completo nuestra vida. Por eso habla en relación con, dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. ¿Cómo podemos entender esta cláusula de este versículo? Que no podemos, dice, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué es según la carne? Bueno, pues hace referencia, por supuesto, a todas las cosas buenas que uno pudiera tener. Inteligente, capaz, superdotado, con buenos estudios académicos, buenos logros en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Un hombre o una mujer exitoso, exitosa, es una persona que está siendo vista a la luz de su naturaleza humana. Sí, es cierto, si nos ponemos a hacer una clara diferencia, unos tenemos estudios superiores, otros no los tenemos. Pero sin embargo, cuando uno llega al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, todo ese conocimiento llega a ser basura, como Pablo mismo lo dice. ¿Verdad? Todo lo tengo por basura. ¿Verdad? No sirve de todo eso para nada. Lo más importante es lo que va a empezar Dios a hacer en nuestra vida al habernos dado una nueva creación o hacer de nosotros una nueva criatura. Dice, a nadie conocemos según la carne. Y si hablamos dentro de este contexto, para que podamos entender aún más todavía ese concepto, según la carne, yo recuerdo en mis primeros tiempos cuando conocí al Señor Jesús, a mi madre ya había fallecido, mi padre salía fuera de la ciudad para trabajar, regresaba cada 2 semanas, ¿verdad? Y yo era el mayor,
dentro de la casa. Entonces lleva una gran responsabilidad el ver por el resto de mis hermanos y atenderlos en sus necesidades como vaya pudiendo. Pero cuando el Señor nos alcanzó, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, cuando Cristo vino y me alcanzó y me salvó, empezó una obra completa de transformación. Y empezaron a convertirse el resto de la familia. Vino mi hermana, vino mi otra hermana, vino mi otro hermano más chico. Empezaron todos como en cadenita a convertirse unos y otros al Señor. Y luego viene el cambio que ocurre en nuestra vida. Éramos en la carne, es decir, humanamente hablando, éramos hombres y mujeres perdidos en el pecado. Éramos escandalosos por ahí en el barrio, en la comunidad donde estábamos viviendo. La gente se quejaba de nosotros por el escándalo que hacíamos y a veces hasta mandaban llamar a la policía. En fin, éramos un problema serio para la gente a nuestro alrededor. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, ocurre un cambio completo. Nuestra vida cambió radicalmente, que la gente a nuestro alrededor se quedó sorprendida, que aquellos que eran escandalosos ahora ya no lo son, que aquellos que creaban conflictos, problemas, ya no lo hacen. Y empezamos a congregarnos en aquel lugar donde nos convertimos hace ya casi 48 años. Y la mayoría de aquellos que asistían a ese lugar, pues eran profesionistas con sus carreras, ¿verdad? Había entre algunos de ellos, por supuesto, algunos que habían sido drogadictos, borrachos, marihuanos, en fin, de alguna forma se acababan la vida destruyéndose a sí mismos. Pero cuando fueron alcanzados por el Señor, hubo un cambio completo también en sus vidas. De verdad que cuando mi padre se da cuenta del cambio que ha ocurrido en nuestra casa, le llama la atención y empieza a ver a sus hermanos y hermanas ahí en la colonia y le dan la queja. Dice, tus hijos están yendo a un lugar donde está lleno de borrachos y de drogadictos. Y entonces viene mi padre y me reclama. Y le digo, no, discúlpeme, está equivocada la información que le están dando. No es correcta. Es cierto, hay muchas personas que eran eso que están diciendo, pero Dios ha transformado sus vidas como lo ha hecho también con nosotros. Y desde entonces su actitud para conmigo cambió completamente y sabía que con toda confianza podía irse a trabajar y dejarme a cargo de la casa. Entonces, una vida según la carne, una persona según la carne, pues es aquella persona que además de tener todos esos títulos que pueda tener, pues una vida que no conoce, una persona que no conoce a Dios. No tiene una relación personal con Dios. Ha oído hablar de Dios, quizás va o asiste a una iglesia, sin importar la denominación, pero no tiene una relación personal con Dios. Es una persona carnal, una persona que vive según la carne. Se deja llevar por lo que sus ojos ven, sus oídos oyen, y solamente vive para satisfacer sus deseos carnales. Una persona según la carne. Y dice Pablo, en relación con Jesús, que aun si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué es lo que quiere Pablo decir cuando habla de Jesús en la carne? Bueno, Jesús vino para empezar a proclamar el evangelio del reino, el evangelio de los cielos, el reino de los cielos, y empezó a predicar la palabra de Dios. Pero Pablo, como más adelante habla, era un hombre que era un religioso, sí es cierto, pero no vivía una vida espiritual realmente agradable a los ojos de Dios. Pensaba que el cumplir con los mandamientos ordenados en la ley era más que suficiente y con eso se había ganado el favor de Dios, pero estaba en un grave error. Es muy posible que haya conocido y visto y oído al Señor Jesucristo. No tenemos esa certeza,
Pero siendo dentro del testimonio de Pablo, él dice que fue un discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes eruditos rabinos, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Fue instruido a los pies de Gamaliel, dice. Entonces quiere decir que en su asistencia a las clases que se daban a través de Gamaliel, él pudo haber oído de Jesús, pudo haber oído de lo que se decía o hacía él mismo. Pero sin embargo, aunque vamos a suponer que haya llegado a verlo y a escucharlo, no estaba de acuerdo Pablo con las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, la rechazaba completamente, como da la evidencia más adelante. Rechazó a Jesús como Mesías. No pensó que fuera el Mesías que él estaba esperando. Él pensó que era un charlatán simplemente. Y por lo tanto no creía en Jesús. Por eso había tanto celo, y de hecho lo mencionaban los pastores. Era un celo tremendo que Pablo tenía por su fe en el judaísmo, que lo defendía aún a costa de su vida misma. Por eso cuando nace la iglesia primitiva, lo que hace Pablo, llevado por ese celo, es perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. Llevó a cabo una gran persecución, pero sin embargo, es precisamente en uno de esos viajes que él hizo de Jerusalén a Damasco, fue donde tuvo un encuentro personal con Jesús. Y ahí es donde cambia completamente la visión que Pablo tenía de Jesús. Porque ahora lo ve a la luz del Espíritu Santo. Ahora lo ve a la luz de la palabra. Ahora se da cuenta que aquel que lo derribó del caballo, por decirlo de esa forma, es el Nazareno, es el Mesías. Desde entonces se da la tarea de defender a capa y espada el mensaje que Jesús vino a traer. Y lo hizo suyo, se apropió de ese mensaje y empezó a predicarlo por donde quiera que andaba. Y la gente hasta le tenía miedo, porque habiendo perseguido a la iglesia incluso, él mismo da testimonio de que los metía a la cárcel a los cristianos, a las mujeres las arrastraba de los cabellos, y en fin, dentro de su celo por la fe religiosa que tenía, pensaba que estaba haciendo algo correcto. Pero sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta de la verdadera realidad que él está viviendo. Ya no conocemos a Jesús según la carne. ¿Por qué? Porque ya murió, ya fue sacrificado en la cruz, resucitó de entre los muertos y ahora nos ha dejado la más maravillosa evidencia del gran amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que si lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Dios es capaz de transformar nuestras vidas por completo y hacerlas diferentes, darle sentido a nuestras vidas, llenarlas de su gracia, llenarlas de su amor y hacer de nosotros hombres y mujeres que de veras amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo también. Dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Lo mismo podría decir yo de mí mismo. Ya no soy el mismo de hace 48 años. Habiendo sido, como Pablo mismo dice, blasfemo, perseguidor. Porque yo me convertí en perseguidor de mi hermano. Fue el primero que se convirtió al evangelio. Y yo me opuse tremendamente a él y me convertí en un enemigo tremendo. Pero sin embargo, cuando Cristo me alcanzó, la visión mía cambió completamente. El concepto, la perspectiva era diferente. Ahora, a 48 años de distancia, puedo ver hacia atrás que no soy el mismo cuando Jesús me alcanzó. ¿Por qué? Porque ha hecho una obra de perdón en primer lugar. Perdonó por completo todos mis pecados, limpió mi vida, limpió mi corazón y puso su Espíritu Santo dentro de mí, de tal manera que ahora tengo el motor, la ayuda para poder vivir una vida diferente. Esa vida que agrada al Señor. Esa vida que en verdad puede uno disfrutar.
Porque si usted no está disfrutando de esa relación personal con Dios, su vida puede ser monótona, puede ser cansada, puede ser aburrida incluso. Incluso hay cristianos que dicen que la vida cristiana es aburrida. Y es el concepto general del mundo en la actualidad, que el cristiano es aburrido. Cuando es invitado a una iglesia, no, es muy aburrido ahí en la iglesia. Puede que sea aburrido, pero porque en realidad no está viviendo la vida que Cristo le dio a él. No es la nueva criatura. No ha nacido de nuevo. Sigue todavía acariciando los placeres del mundo y tratando de disfrutar de las bendiciones de Dios. Y no se pueden mezclar las dos cosas. No se puede mezclar. O eres de un lado o eres del otro. O renuncias al mundo y aceptas a Cristo y te entregas por completo a Él. Pero si vives con un pie en el mundo y otro en la iglesia, nunca encontrarás verdadera satisfacción. Y tu vida siempre será insípida, inútil incluso. Siempre estarás metido en problemas. Siempre estarás luchando con placeres diversos y deleites. Y siempre estarás batallando con ello, porque no te decides a tomar una decisión completa. Deja el mundo, ven a Jesús y empieza a disfrutar de esa nueva creación que Dios ha hecho contigo a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Estamos luchando siempre en nuestra vida cristiana porque no nos hemos apropiado de estos principios bíblicos. Todavía nos miramos unos a los otros y nos juzgamos, nos criticamos, hablamos unos de otros, hablamos a sus espaldas. Se habla mal unos de otros. Tienen una perspectiva equivocada por completo de cómo Dios nos está viendo. Dios nos ve justos. Dios nos ve limpios, puros. Pero sin embargo estamos sacando siempre la garra unos a otros. No me digas que es muy santito. No me digas que, pues no te digo. ¿Ah? Si no quieres que te diga, pues no te digo. Pero deja que Dios haga la obra en ti también. Y vas a ver la diferencia entre querer ser de Jesús y decidir ser de Jesús. Dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Le comentaba al pastor Cornelio, me preguntaba acerca del título del mensaje. Le digo, la nueva criatura. Este versículo, desde que yo vine a los pies del Señor, ha sido prácticamente mi acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento. Ahí está mi identidad. Ahí me identifico con lo que Dios ha hecho conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entiéndalo bien, si usted está en Cristo Jesús, usted es una nueva criatura. No es que vaya a llegar a ser. No es que a través de esfuerzos y trabajos usted vaya a llegar a ser. No, ya lo es. Dentro del término de los principios bíblicos, Dios hace las cosas, quizá lo hizo en el pasado, pero tienen un efecto presente y futuro también. Jesús dio su vida por nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados de ayer, de ahora, de mañana, porque seguimos siendo imperfectos. Estamos siempre propensos a ser atacados por el mal. Somos tentados constantemente y si no estamos alerta, en cualquier momento podemos caer, ceder a la tentación, caer en el pecado y eso nos roba, interrumpe nuestra relación personal con Dios.
Por eso es importante no dejarnos vencer. Levantarnos si hemos caído en pecado. Levantarnos arrepentidos y pedir perdón a Dios a fin de que Él nos restaure nuevamente y que podamos seguir en la misma dirección, siendo perdonados y viviendo y disfrutando de ese perdón, tanto como de nuestra relación con Dios. ¿Qué es estar en Cristo? Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Qué es estar en Cristo? Es apropiarse de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice versículos más arriba, en relación con esto, dice que por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió por ellos. Murió es un tiempo pasado, murió en la cruz, pero ese sacrificio tiene un efecto permanente de todos los días, de manera que se hace efectivo en nuestra vida personal todos los días. Estar en Cristo es aceptar la realidad de que estamos separados de Dios por el pecado. El pecado rompe toda relación con Dios. No podemos decir que tenemos una relación personal con Dios si estamos practicando el pecado. Si el pecado es un hábito en nuestra vida, es difícil entonces que podamos decir verdad al decir que tengo una relación con Dios. Venir a la iglesia no me hace limpio, no me hace digno de estar en esa relación. El hacer buenas obras tampoco. Pero si usted se arrepiente de sus pecados, viene a Jesús, le abre su corazón, le entrega por completo su vida y le pide que entre a usted y que empiece a llenarle de su presencia, que empiece a guiarle en su diario caminar. Usted va a ir aprendiendo poco a poco en esa relación personal con Dios cómo es que se debe vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de domingo solamente, o de miércoles, o de cualquier otro día en que se pueda reunir la iglesia. Ser cristiano es ser una persona, un hombre o una mujer creyente en Jesús de tiempo completo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, tener una relación personal con Dios es tenerla aquí en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que usted anda. Porque ese mundo en el cual estamos viviendo es un mundo real. Un mundo que es hostil a los hijos de Dios. Es hostil al evangelio. Está en constante oposición a Dios. Por eso es importante, hermanos, que podamos mantener nuestra relación todos los días con Dios. Estar en Cristo es creer que lo que Él hizo en la cruz fue hecho por mí. A eso le llamo apropiarse de la muerte de Jesús. Ocurrió hace más de 2000 años ya, pero sin embargo fue hecho por usted y por mí. Dice más adelante que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Vea, es algo importante. Es Dios quien siempre toma la iniciativa, no nosotros. Si por nosotros fuéramos, ni siquiera nos dan ganas de venir a la iglesia. Si por nosotros fuera, viniéramos un domingo sí, otro domingo no. Si por nosotros fuera, vendríamos cada mes a lo mejor. No. Pero si Dios pone en nuestro corazón el deseo de estar en estrecha relación con Él, vamos a venir los días que sean necesarios. Y vamos a estar los días que no venimos aquí, vamos a estar disfrutando también de una relación personal con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso le decía el pastor Cornelio, es como mi acta de nacimiento. Yo la considero. Yo estoy en Cristo. Es decir, vine a cuentas con Dios. Le confesé mis pecados. Dice Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venir a cuenta.
¿Qué quiere decir venir a cuenta? Es venir delante de Dios y ponernos de acuerdo con Él en todo lo que Él nos está diciendo. ¿Que tú eres un pecador? Sí, Señor, lo soy. No puedo decir que no, porque sí lo soy. ¿Que tú eres un mentiroso? Sí, Señor, yo lo soy. Sí, yo lo soy. ¿Que tú eres esto? Tú, sí, yo lo soy. Tengo que reconocerlo. Reconozco lo que yo soy a los ojos de Dios. Y necesito su perdón. Si usted no considera que necesita el perdón de Dios para sus pecados, entonces todo lo que se haga es inútil. Puede ser buen religioso. Puede estar aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Pero eso no le va a cambiar su vida. Eso no le va a llevar a encontrarse con Dios en el cielo. Nueva criatura es. ¿Qué es una nueva criatura? Bueno, algo que es completamente nuevo. Es como queda en realidad nuestra vida, nuestro corazón. Al Dios perdonar por completamente nuestros pecados, ya nos hemos reconciliado con Dios. Ya nos hemos puesto en paz con Dios. Por lo tanto, nuestra vida ahora tiene un rumbo distinto. Tiene un nuevo significado. Siendo nuevas criaturas, y esa nueva criatura necesita conocer a su Creador, que es Dios. Dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Usted tal vez pueda levantarse delante de todos y decirme algo que yo haya hecho y que tenga incluso las evidencias de ello. Usted es un ladrón, hermano Reyes, y aquí están las pruebas. Sí, yo puedo decirle, pero ya Dios perdonó ese pecado que yo cometí. Ya Dios me perdonó. ¿Que usted hizo eso? Sí, yo lo hice, pero ya Dios me perdonó. Ya llevó mi pecado en la cruz. Cuando dice la Escritura que Dios estaba poniendo sobre su Hijo en la cruz todo el peso del pecado del mundo, ahí estábamos usted y yo. Ahí estamos incluidos usted y yo. Sus pecados, usted dirá, pero si todavía no nacía. Bueno, es algo simbólico, es algo que Dios hace en ese momento, pero que tiene un beneficio eterno. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue hecho por usted y por mí. Y si usted reconoce que ha fallado delante de Dios y viene a Él y le entrega su vida, así puede haber mucha gente que se levante en contra de usted y acusarlo, como lo hace constantemente nuestro enemigo, el diablo. Siempre nos está tentando, siempre nos está diciendo, ¿a poco tú te crees muy santo? ¿A poco crees lo que Dios hizo por ti? Pues claro que lo creo. Lo dice en su palabra, yo lo creo. Si alguien más me lo viniera a decir, a lo mejor tuviera mis dudas. Pero si la Biblia me lo está diciendo, yo lo creo. Por eso tiene efectividad en mí lo que Dios ha hecho en mi vida a través de todos estos años. Si bien es cierto, Dios ha cambiado, transformado mi vida, no soy la persona que Dios quiere que sea. Imagínense, 48 años siguiendo al Señor y todavía no soy la persona que Él quiere. Y no porque Dios sea impotente para obrar la salvación o la transformación completa, o porque Dios no pueda o no quiera, no. El problema soy yo. ¿Por qué? Porque a veces quiero darle lugar a la carne dentro de mí y hay una lucha constante. Pero si yo le diera todo el lugar completo a Dios en mi vida y me propusiera y le dijera, Señor, hazlo, ayúdame. No puedo por mi propia cuenta. Reconozco que soy débil, Señor. Ayúdame en esta situación que tengo. Entonces Dios acude en mi ayuda y empieza a trabajar en mi vida de manera que los cambios puedan seguirse dando en mí. Claro, cuando el Señor Jesús venga, dice Juan, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es.
Nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. Es decir, a Dios ya no le interesa lo que yo haya hecho en el pasado. No le interesa a Dios lo que yo haya hecho en el pasado. En el momento en que yo me entregué a Cristo, a partir de allí empezó una nueva vida para mí. Y en esa vida hay perdón, hay salvación, hay redención, hay santificación, hay justificación, hay todo, hermanos. Porque empezó una nueva vida. De modo que de aquí en adelante, dijo el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. ¿Es cierto? Ahora somos conocidos por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos vivir la vida vieja. No podemos vivir la vida antigua todos los días. Eso ya quedó atrás, ya es historia. No querramos echar mano de las mentiras, de los fraudes, de los adulterios, de todo eso que hacíamos antes. Ya no tenemos que echar mano de todo eso, porque ahora nuestra vida es nueva. Es nueva. Tenemos que renunciar a todo lo antiguo, renunciar a lo oscuro, a lo vergonzoso y empezar a caminar en esa nueva vida, siendo guiados por el Señor Jesucristo. Solamente déjenme tomar una parte del versículo 18 y terminamos. Dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Es decir, no viene de nosotros mismos. Todo lo que Dios está haciendo no es por nosotros personalmente, no lo hacemos bajo nuestras propias obras. Es Dios quien está obrando todo por completo en nuestra vida. Si usted dice, es que yo voy acá porque hago esto, hago lo otro, no se equivoque. Si usted ha llegado a hacer lo que ahora es, no es por lo que usted haya podido hacer, sino por lo que Dios ya hizo por usted. Dios ha hecho tantas cosas y es precisamente en el conocer todas esas cosas que Dios ha hecho en donde podemos encontrar de veras fortaleza, ánimo, consuelo, sustento. De manera que dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Nos reconcilió consigo mismo. Vean, entre dos personas que están enojados, el ofensor siempre tiene que tomar la iniciativa, si es que quiere ser perdonado, tiene que tomar la iniciativa de pedirle perdón al otro, al que ofendió. Nunca el ofendido va a tomar la iniciativa. En el caso particular de Dios y nosotros, ¿quién ha pecado? ¿Dios? No. Nosotros hemos pecado. Hemos ofendido a Dios de muchas formas, de muchas maneras, conscientes o inconscientes. Por lo tanto, el reconciliarnos con Él debía tomar iniciativa en nosotros. Pero aquí está lo sorprendente. Es Dios quien toma la iniciativa. Es el ofendido el que toma la iniciativa del ofensor y hace la obra en la cruz para reconciliarnos consigo mismo. Consigo mismo nos reconcilió. Dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. No tomándoles en cuenta sus pecados. El término tomando cuenta es un término contable. Se usa mucho en contaduría. Y significa cargar algo a la cuenta de alguien. Pero en este caso, dice la Escritura que Dios cargó sobre su propio Hijo todo el peso de nuestro pecado, a fin de que pudiéramos ser reconciliados con Él. De modo que sí, ya vivimos una vida de pecado, pero ya hemos sido perdonados. Dios nos ha perdonado. Ahora estamos viviendo una vida nueva. Y en esa vida nueva debe prevalecer siempre una estrecha, cada vez más estrecha
relación personal con Dios. Si no estrechamos nuestra relación, hermanos, difícilmente vamos a poder llegar hasta el final de nuestra carrera. ¿Cuántos llegaremos? No lo sabemos. Nos conocemos a nosotros mismos. A veces ni nosotros mismos nos conocemos. No sabemos dónde le vamos a fallar al Señor. Pero sin embargo, el saber que ya Dios castigó todo lo que iba a suceder. En el pasado lo perdonó, todo lo que iba a suceder aún hasta el futuro. De manera que de aquí en adelante, dice el Señor, no debemos conocernos como éramos antes, sino que ahora hemos sido reconciliados con Dios. Estamos en paz con Dios. ¿Sabe lo que es la paz? Estar tranquilo, sin saber que no hay nada que usted deba. Quien quiera que tenga la deuda quizás de una casa y que esté dando el último pago de la casa, ¿cómo se va a sentir una vez que ha pagado el último pago de su casa? Tranquilo, ya no hay preocupación. ¿Por qué? Porque ha sido pagada la casa o el carro o lo que haya sido. Usted da el último pago y su corazón siente alivio. Imagínense el saber que Dios ha perdonado por completo nuestros pecados. Debe aliviar nuestro corazón. Debe saber que ya estamos en paz con Dios y que de aquí en adelante necesitamos enfocarnos en vivir, disfrutar de esa relación personal con Dios, disfrutar del perdón, disfrutar la salvación que Dios nos ha dado y disfrutar de Dios mismo, que para eso nos creó, para su gozo, para su alegría. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nada hemos hecho para merecer lo que hiciste por nosotros, Señor. No había nada bueno en nosotros que nos mereciera el favor tuyo. Pero sin embargo, Señor, llevaste sobre tu Hijo, Señor, todo el peso de nuestros pecados, a fin de que pudiéramos ser perdonados y que estos pecados ya no fueran cargados a nuestra cuenta. Has llevado nuestra culpa, Señor, por lo tanto podemos disfrutar de un corazón limpio y de una conciencia tranquila. Gracias, Señor. Esto es algo que no nos ha costado a nosotros, pero tú lo has pagado todo, Señor. Lo que merecían nuestros pecados, ese precio lo pagaste en la cruz por nosotros mismos. Ayúdanos a disfrutar, a vivir, a entender, a apropiarnos de esa muerte de tu amado Hijo en la cruz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.